Hola a todos, en este video les vamos a hablar sobre la morfología y la anatomía de raíz y tallo presentado por el grupo Passiflores 4. Para iniciar, introducirnos un poco, los objetivos de esta práctica fueron principalmente reconocer la morfología tanto externa como interna de la raíz y los tallos. En este caso fueron elegidos dos ejemplares, uno de una planta Eucotyledonia, como lo es la rosa que se recolectó, y de Monocotyledonia, que pues elegimos el maíz. El procedimiento que se le realizaron a las muestras fueron muy sencillos. Para iniciar se realizaron cortes transversales, tanto como de raíz como de tallo, de un ejemplar pues de Monocotyledonia y de Eucotyledonia, y luego se procedió a hacer pues una tinción. En este caso fueron con fluoroglucina. Se dejó reposar por aproximadamente 10 segundos, luego se le agregó ácido clorhídrico concentrado por aproximadamente 10 segundos, también se lavó esa tinción y para finalizar se le agregó azul de metileno, se reposó por 30 segundos, se enjuagó y con esto la muestra queda lista para llevar al microscopio. La raíz es un órgano de la planta la cual se encuentra generalmente bajo tierra para así poder cumplir su función de asimilación del agua y de sustancias disueltas. Otra función que cumple es el de la fijación de la planta al suelo. Hay raíces con diferentes oficios de reserva y síntesis de compuestos. Su origen puede variar de acuerdo a si es primario, secundario o adventista. La primaria es de origen embrionario y responsable de su extensión. La secundaria se encarga del crecimiento del grosor de la raíz y las raíces adventistas son las últimas en desarrollarse, las cuales ayudan a la fijación de la planta. Existen unas diferencias morfológicas en las raíces de las plantas monocotiledóneas y eucotiledóneas, como es el caso de las monocotiledóneas, es que las raíces son fasciculadas con un sistema radial o morrizo. Las raíces embrionales son de corta vida y pronto son reemplazadas por el sistema radical adventicio. En las plantas eucotiledóneas, su raíz suele tener un eje central que se ramifica, llamado también raíz pivotante, y su sistema radial es alorrizo, una radícula del embrión que se transforma en la raíz principal. El trabajo realizado en el laboratorio fueron los cortes transversales de plantas monocotiledóneas, que en este ejemplo fue con la raíz de maíz, y la eucotiledonia con la raíz de rosa, donde se añadieron colorante y se observaron al microscopio para identificar los siguientes tejidos. La corteza, que es la porción externa de la raíz, está constituida básicamente por parénquima con porciones de esclerénquima. Ocupa la mayor parte de la raíz y sus células almacenan almidón, grasas, partículas de proteína y transportan de manera lateral el agua y otras sustancias. También encontramos la epidermis, que también es conocida como rizodermis. Es un tejido de cubierta que está formado por una sola capa de células de paredes blandas. También encontramos la endodermis, que consta de una sola capa de células de forma rectangular que envuelve totalmente al cilindro central, sin dejar espacios aéreos. También encontramos el periciclo, que está formado por una o más capas de células vivas y sus paredes son delgadas. Se halla en contacto con la endodermis y la pared interna del periciclo actúa como estrato embrionario. Su función básica es originar las ramificaciones secundarias de la raíz. También encontramos la médula, que está formada por tejido parenquimático y tiene grandes células poliédricas y de tipo almacenador, con una membrana delgada que ocupa la región central y puede envolver los haces conductores. Los haces vasculares son cada uno cordones individuales que forman el sistema vascular primario en todas las plantas, formado por tejidos vasculares como el xilema, el floema, incluyendo a veces tejidos como el parénquima y esclerénquima. A nivel histológico existen diferencias entre las raíces de la planta monocotiledonia y eucotiledonia, como es el caso de la epidermis, que es uniseriada, que se presenta una cutícula un poco más gruesa que en las dicotiledóneas. En las monocotiledóneas donde se conservan a largo tiempo, hay más esclerénquima en abundancia. En el mismo caso de las monocotiledóneas, el centro del cilindro
puede estar ocupado por un solo vaso separado de los cordones periféricos por elementos parenquimáticos, y en otras hay solo médula parenquimática alrededor, de la cual los grandes vasos forman una especie de círculo y cada vaso está relacionado con uno o dos cordones de protoxilema. Y por último, también tenemos que en monocotiledóneas el cilindro vascular es grande y hay múltiples cordones cilemáticos, y que también presentan una médula en dicho cilindro, pero que en plantas eucotiledóneas este médula es ausente. Para continuar, ahora vamos a hablar sobre el tallo. El tallo pues es la porción del eje principal de la planta que en la mayoría de los casos es de tipo aéreo. Por lo general posee yemas, hojas y escamas y generalmente tiende a poseer un geotropismo negativo. Esto significa que crece en la dirección opuesta a la gravedad. Ya observando un poco aquí sobre los cortes obtenidos, en este caso pues de monocotiledonia, podemos observar al lado izquierdo una fotografía hecha por nosotros de la muestra del tallo de maíz, en donde nos es fácil observar la epidermis y las haces vasculares. La epidermis corresponde a una capa de células que está cubierta por cutícula y que pues dependiendo del tipo de planta presenta estomas o tricomas. Este haz vascular es el tejido que se encarga de transportar las sustancias y está formado por un xilema, floema y un procambium o cambium. En las fotografías que sacamos no se podía observar a mayor detalle estas otras partes, entonces usamos la imagen que podemos observar en la parte inferior derecha, en donde ya se ve pues con un mejor acercamiento partes como la parénquima, el xilema, el metafloema y el cambium vascular. En este caso pues la colénquima son las capas como más externas de células que forman la corteza y se encuentra por debajo de la epidermis y actúa algo así como un tejido de refuerzo. El xilema en general también pues es, como se mencionó, el encargado de transportar sustancias junto con el floema y el procambium. Y la esclerénquima pues ayuda como a dar soporte y protección, como resistencia a los tallos, y también pues esto lo hace debido a la secreción de una lignina. Para finalizar, se habla de la parénquima cortical, que es como el tejido principal de la corteza que presenta pues, cloroplastos y pues almacena alimento, agua y secreciones de la planta. Aquí continuamos con el corte transversal de la eucotiledonia de la rosa. A la izquierda podemos observar la fotografía obtenida por nosotros de tallo de rosa, y a la derecha una imagen de referencia para poder pues mostrar de mejor manera las diferentes partes, que también son pues epidermis, colénquima, parénquima, la esclerénquima, el floema secundario, un cambium vascular, también pues observamos un xilema secundario y la parénquima que almacena, pues que ya les mencioné que posee pues alimento, agua y distintas secreciones. Esta imagen fue tomada de un atlas de histología desarrollado por unos profesores de la UNAM en México. Para finalizar, cerrando el tema, pues hablamos un poco de las diferencias histológicas en el tallo de las dos especímenes, y la principal característica es que la monocotiledonia posee haces conductores que están de forma dispersa en sección como transversal del tallo, no poseen un cambio y tampoco tienen un engrosamiento secundario normal. Estos haces conductores los podemos observar acá, que no siguen ningún tipo de patrón ni nada similar, a diferencia de la eucotiledonia, que tiene estos haces conductores dispuestos como en círculos o en anillos, también en sección transversal, por eso los podemos ver en estos cortes realizados. Como conclusiones, pues nos damos cuenta, gracias a la práctica del laboratorio, que la importancia tan grande que tienen tanto el tallo como la raíz. Viendo las características morfológicas e histológicas, vemos como lo indispensables que son estas estructuras pues que conforman a las plantas. Muchas gracias.